Hola, muy buenos días. Espero que estén teniendo un bonito día. Hoy sábado me presento, soy Otto. Y pues bueno, hoy quería traerles una nueva dinámica en algo que me gusta mucho, que sería narrar historias. Aunque aviso, nunca he narrado una historia, así que no se decepcionen. Y por el contrario, espero que les guste esta primera vez que narro una historia. Bueno, los dejo con una historia que les dejo la publicación original en la descripción. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Nunca me consideré una persona supersticiosa. Para mí, el terror era un concepto puramente estético. Historias de fantasmas, mansiones en ruinas, objetos portadores de maldiciones antiguas. Todo eso era simplemente cuentos diseñados para entretenernos alrededor de una fogata o para llenar el vacío de una noche de tormenta bajo el abrigo de lo ficticio. Pero la vida tiene una forma muy cruel y directa de enseñarte la verdad. Aprendí por el camino más amargo que algunas cosas son infinitamente aterradoras que cualquier fábula que en un ser humano pueda concebir. Todo se manifestó con una caja, un paquete simple, desprovisto de marcas, abandonado en mi puerta una mañana de noviembre, donde el frío calaba hasta la médula de los huesos. No había remitente, no había una nota de intención, solo un paquete envuelto con un cuidado inquietante, con mi nombre garabateado en una caligrafía elegante, casi de otro siglo, pero cuya autoría me era completamente desconocida. Al principio, la lógica intentó protegerme, asumir que era un error, un extravío del correo, pero la curiosidad es un veneno que anula la razón. Lo metí a casa, lo deposité sobre la mesa de la cocina y con una mezcla de ansiedad y fascinación despojé al paquete de su papel. Adentro me esperaba una muñeca, pero no era el tipo de juguete alegre que habita en estanterías de una tienda o en el santuario de juegos de un niño. No, esto era algo radicalmente diferente, algo que emanaba una energía antigua y corrupta. Su rostro de porcelana estaba surcado por grietas profundas, como si en algún punto del pasado se hubiera fragmentado contra el suelo y alguien, con una urgencia febril, lo hubiera reparado a la carrera. Sus ojos eran lo más perturbador, vidriosos, carentes de parpadeo, de un azul vívido, antinatural, que parecía poseer una inteligencia propia, siguiéndome con una firmeza absoluta, sin importar a dónde me moviera en la habitación. Vestía un terciopelo victoriano, descolorido, con el dobladillo hecho jirones de tiempo, y entre sus diminutas manos de cerámica aferraba un pequeño osito de peluche, deshilachado. Había algo visceralmente incorrecto en ella, algo que no podía nombrar, pero que sentía vibrar en la arquitectura de mis huesos. Debí haberla arrojado a la basura en ese preciso instante. Debí haber escuchado al instinto que me gritaba que la sacara de mi hogar, pero en lugar de eso, la coloqué en una repisa de la sala, permitiendo que su presencia se filtrara en las paredes. Esa noche, el silencio se rompió. Me desperté con el sonido nítido de pasos. Al principio, busqué refugio en la racionalidad. Pensé que era el crujido natural de los viejos pisos de madera. Mi casa era un lugar antiguo, lleno de ruidos y peculiaridades a las que me había acostumbrado tras años de habitarlos. Pero estos no eran crujidos aleatorios de una estructura asentándose. Eran pasos deliberados, rítmicos, moviéndose con una cadencia pesada por el pasillo, acercándose milímetro a milímetro
hacia mi habitación. Me quedé paralizado bajo las sábanas, con el corazón golpeando las costillas, como un péndulo descontrolado. Sabía que alguien estaba en mi casa. Busqué mi teléfono en la mesita de noche, con los dedos temblando violentamente, mientras marcaba al 911. Pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, los pasos se detuvieron en seco. Un silencio sepulcral, casi físico, llenó cada rincón. Aguzé el oído, esperando cualquier señal de movimiento, un suspiro, el roce de una prenda, pero no había nada. Después de lo que pareció una eternidad sumergido en esa negrura, reuní el valor para salir de la cama y revisar las cerraduras. Todo estaba bajo llave, todo estaba seguro. No había señales de un allanamiento físico, pero el ambiente ya no era el mismo. No dormí por el resto de la noche. A la mañana siguiente, la inquietud se transformó en un escalofrío que me recorrió la columna. La muñeca no estaba en la repisa donde la había dejado. Estaba sentada en mi mesa de centro, con sus ojos de zafiro mirándome directamente, como si me hubiera estado observando desayunar desde las sombras. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una broma, de que la había movido yo mismo en un episodio de olvido, pero en lo más profundo de mi ser, la verdad gritaba lo contrario. Aún así, la devolví a su repisa y seguí con mi día, tratando de sacudirme esa sensación de ser acechado que se aferraba a mi espalda como una segunda piel. Pero los pasos regresaron esa noche. Eran más fuertes esta vez, acompañados de susurros débiles, ciscos que no podía entender, pero que cargaban un peso de malicia. Me quedé en la cama, aferrándome a las sábanas, como si fueran una tabla de salvación, mientras mi mente corría por los laberintos de los peores escenarios posibles. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el estruendo cesó. La casa volvió a un silencio artificial. Al aventurarme a la sala a la mañana siguiente, el horror se hizo tangible. La muñeca estaba en el suelo, con la cabeza girada hacia la puerta, como si hubiera estado contando los segundos para verme aparecer. Se me revolvió el estómago. Una ola de pánico enfermizo me invadió los sentidos. Esto ya no era una coincidencia. Esto era algo más. Decidí que no podía convivir con este objeto ni un minuto más. La metí en una caja, la sellé con cinta adhesiva, con una fuerza desesperada, y conduje hasta la tienda de segunda mano más cercana. El dependiente me miró con una extrañeza cuando se la entregué, pero su juicio no me importaba. Solo quería que esa efigie de porcelana estuviera fuera de mi vida. Por primera vez en días, sentí que un peso de plomo desaparecía de mi pecho. Esa noche, por fin dormí tranquilo, sin pasos, sin susurros, solo el silencio bendito. Pero la paz fue una mentira de corta duración. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, la encontré. Estaba de vuelta, sentada en mi mesa, con sus ojos vidriosos fijos en los míos, con una insistencia casi triunfante. Se me cortó la respiración y retrocedí hasta casi tirar una silla. Esto no podía estar pasando, era físicamente imposible, pero allí estaba ella. Agarré la muñeca, el contacto con su cerámica me helaba la piel. Conduje hasta las afueras de la ciudad, hasta una antigua cantera que servía como vertedero. La arrojé con todas mis fuerzas, observando cómo su vestido azul desaparecía en el mar de basura que había abajo. Esta vez estaba seguro de que el abismo se la había tragado para siempre, o eso quería creer. Cuando regresé a casa, la muñeca ya me estaba esperando en el porche. En ese momento supe que la muñeca ya había cruzado una línea. No era solo un objeto misterioso o una curiosidad paranormal. Era algo mucho peor, algo intrínsecamente malvado.
La miré fijamente, con las manos temblando mientras abría la puerta principal. Pensé en abandonarlo todo, en llegar a mi casa, en huir sin mirar atrás, pero ¿a dónde me iría? Esta era mi vida, era mi hogar. La recogí con una mezcla de asco y pavor, y la metí de nuevo, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Necesitaba entender, necesitaba una explicación lógica para este asedio. Puse la muñeca sobre la mesa y la examiné con una lupa de cirujano. Las grietas en su cara, de porcelana, parecían ahora más profundas, más oscuras, extendiéndose como venas negras bajo la superficie blanca. Su vestido se veía más gastado que antes, y al oso de peluche le faltaba un ojo, como si el tiempo o el viaje lo hubiera desgastado físicamente. Pero el cambio más insoportable eran sus ojos. Ya no eran solo muertos, estaban vivos, brillando con una luz tenue en la oscuridad, como si una conciencia nos observara desde el otro lado del vidrio. Decidí investigar su origen, tomé fotos y las subí a foros especializados en rarezas y objetos ocultos. Las respuestas fueron genéricas, hasta que un mensaje me detuvo el corazón. Venía de un usuario anónimo, una cadena de números sin identidad. El mensaje era breve y letal. Deshazte de ella, quémala si puedes, no la guardes en tu casa, no es solo una muñeca. Se me revolvió el corazón. Respondí preguntando por el significado de esas palabras, pero el usuario jamás volvió a aparecer. El mensaje me atormentó todo el día, una semilla de miedo que crecía con cada segundo de silencio. Esa noche, los susurros regresaron con una fuerza renovada, más distintos, casi articulados. No entendía las palabras, pero sentía que daban vueltas por la casa como un viento malvado. Y luego llegó la risa, suave, infantil, pero cargada de una madurez retorcida y que me hacía erizar la piel. Venía de la sala de estar. Agarré una linterna y me deslicé por el pasillo con el corazón latiendo tan fuerte que temía que estallara. La luz parpadeaba violentamente al entrar en la habitación, proyectando sombras deformes. La muñeca ya no estaba en la mesa, estaba sentada en mi sillón, con la cabeza ligeramente inclinada, sonriéndome en una penumbra. Dejé caer la linterna y la negrura nos envolvió a ambos. Los susurros se hicieron ensordecedores, insistentes, como si estuvieran debajo de mi cráneo. Tropecé buscando el interruptor y al encender la luz, la muñeca había desaparecido. Registré cada armario, cada rincón, pero se había esfumado en el aire. Sin embargo, su presencia seguía ahí, como un peso asfixiante sobre mis hombros. Me encerré en mi habitación con un cuchillo, esperando la luz del día como un náufrago espera tierra firme. Al amanecer, encontré a la muñeca en mi cama. Estaba entre mis sábanas. Me estaba desmoronando. Mi mente se sentía como si se estuviera deshilachando por los bordes. Cada hilo de la cordura cortado por la presencia de esa maldita criatura. Ya no era solo cuestión de miedo, sentía que mi propia alma estaba sitiada. La muñeca no era inanimada, tenía una voluntad y quería algo de mí. Busqué desesperadamente en internet hasta encontrar una publicación enterrada en un foro de lo oculto. Hablaba de una muñeca idéntica que atormentaba a su dueño. Ofrecía un ritual de destierro. Era arriesgado, pero era mi única salida. El ritual requería sal, velas y el vínculo original, la caja en la que había llegado. Esa noche, con el alma en un hilo, me preparé. Puse la muñeca en el centro de la sala, la rodeé con un grueso anillo de sal blanca y coloqué las velas en cada punto cardial. Sus ojos brillaban bajo las llamas, como si supiera que estábamos en el acto final de esta tragedia. Respiré hondo.
Aferré la caja y comencé a recitar el conjuro. Al principio nada cambió, pero luego el aire se volvió pesado, eléctrico, denso como una presencia que rizaba cada vello de mi cuerpo. Las llamas de las velas parpadearon violentamente y los susurros regresaron a una cacofonía caótica que llenaba mi cabeza. Y entonces la muñeca se movió. Su cabeza giró con un crujido lento y deliberado hasta clavar sus ojos en los míos. Mi voz murió en la garganta. Los susurros se fusionaron en una sola voz profunda, gutural e inhumana, que parecía brotar del abismo. No puedes escapar de mí. Tú me invitaste a entrar. Las velas se apagaron al unísono, sumiendo la casa en la oscuridad total. Retrocedí a tientas, usando la caja como un escudo inútil. El aire era irrespirable, cargado de una malicia absoluta. Cuando logré encender una linterna, la muñeca había desaparecido. Pero no estaba solo. Las sombras de la sala se condensaron de una forma humanoide, un abismo viviente que se cernía sobre mí. La voz volvió, resonando en mis huesos. Ahora me perteneces. La realidad se onduló. Los bordes de la habitación se disolvieron en la nada. Intenté gritar, pero mi cuerpo se negó a obedecer. La entidad se acercó y vi su rostro, un vacío arremolinado que tiraba de mi propia esencia. La muñeca apareció a sus pies, con sus ojos brillando con una luz malvada. La mano sombría se cerró sobre mí, y el mundo se hizo añicos. Me desperté con el sonido de un timbre. Desorientado, me tambaleé hacia la puerta principal. En el umbral encontré un paquete simple, sin marcas, esperándome bajo la luz fría de la mañana. Mi nombre estaba garabateado en él con esa caligrafía elegante y desconocida. Adentro me esperaba una muñeca.